Ejemplo, como no solo en esta semana, sino todo el trimestre, lo hemos tenido en estos dos líderes, Esdras y Nehemías. Y sobre todo, conviene recordar que un verdadero líder manifiesta su carácter, ¿no?, y la nobleza de su temperamento en los momentos de crisis y de dificultad. Y estamos viendo cómo este momento del periodo de la historia de Israel era un momento crucial y crítico, ¿no? Es siempre difícil administrar una comunidad, pero cuando hay todavía, o al inicio, ¿no?, el sueño, el entusiasmo de crear algo nuevo, ¿no?, esto facilita mucho la instauración de un proyecto, la realización de ese proyecto. Otra cosa mucho más difícil es cuando un proyecto fracasa, ¿no?, y hay que resucitarlo. O sea, ahí hay un antecedente negativo, hay una memoria que nos juega en contra, ¿no? Pero es justamente en esos momentos que se manifiesta la fuerza de la leadership, y ese es el momento en el cual intervienen Esdras y Nehemías. No para fundar un proyecto nuevo, Israel, no, sino como resucitar un pueblo que había fracasado, porque hay que recordarlo, 10 de las 12 tribus han desaparecido para siempre cuando Esdras y Nehemías tratan de regresar a Jerusalén. Y de las 2 tribus que habían permanecido, no habían permanecido intactas, sino que habían sido también deportadas, y que se estaba tratando de reconstruir con esta memoria negativa algo, al menos algo que mantuviese, ¿no?, la dignidad y el proyecto inicial de Dios. Y ese es el contexto en el cual trabajaron estos hombres, y que representa para nosotros un motivo de fuerte inspiración. Pero la lección de esta semana, ¿no?, añade una tercera característica, además del coraje que vimos en la tercera sección, además del propósito y la claridad de la visión que vimos en la cuarta sección. En esta quinta sección del estudio nos recuerda cuán importante es la humildad. Y aquí tocamos un punto muy difícil en el líder, ¿no? Porque si nosotros pretendemos que el líder tenga iniciativa, ¿no?, que tenga capacidad de convocar a los otros, que tenga capacidad de hacer soñar, ¿no?, es como si le pidiésemos del líder la capacidad de acelerar, ¿no? ¿Cómo podemos pedir al mismo tiempo la capacidad de frenar y de ser o vivir en el anonimato? Es casi una situación contraria, paradójica, ¿no?, que es difícil que una persona pueda tener. Pero no obstante esta dificultad, un verdadero líder no pierde la cabeza, sino mantiene siempre una actitud sobria y humilde, ¿no? Y justamente digo, ya es difícil para cualquiera, ¿no?, hacer pruebas de humildad, porque todos queremos ser considerados, todos queremos que se nos tome en cuenta, ¿no? Pero al líder incluso más, porque justamente es un líder. ¿Cómo pretender de un líder al cual le pedimos iniciativa, al mismo tiempo pedirle humildad? Son dos cosas casi contrarias. Pero un verdadero un líder guiado por un espíritu así de sobriedad y de sumisión a Dios, puede lograrlo esto. No es siempre fácil, pero es posible. Y eso es lo que nos enseñan también Esdras y Nehemías. Porque no obstante la grande visibilidad de la cual gozaban por justamente lo que tenían que hacer, no perdieron nunca la humildad y la sobriedad. Yo añadiría a esto la capacidad de también en algunos momentos trabajar y moverse en el anonimato, ¿no? El líder no tiene que estar siempre en primera línea de primera persona, ¿no? Algunos dividen, por ejemplo, los líderes
en tres grupos, ¿no? Los líderes que empujan, ¿no? Y que requieren del grupo un esfuerzo. Segundo, los líderes que tiran y que presuponen un grande acento en los ideales. Y un tercero es los líderes que atiran, ¿no? Que trabajan más bien sobre la motivación y también sobre el propio anonimato, ¿no? Entonces, esta tercera fórmula es una fórmula bastante interesante. El líder no como aquel que empuja de atrás o que tira desde adelante, casi como una cuerda para que el grupo lo siga, sino el verdadero líder como alguien que sabe persuadir, que sabe atirar, ¿no? Con sus actitudes, con su presencia, no siempre con su autoridad y con su poder. Y justamente eso es lo que subraya esta quinta sección de la lección, porque Esdras y Nehemías, ¿no? Lograron en algunos momentos hacer prueba de una grande humildad, ¿no? Y de perseverar en el anonimato, ¿no? Porque el grupo no puede estar o ser estimulado continuamente, ¿no? Como si uno estuviese siempre en guerra, ¿no? La madurez de un grupo y de una leadership se manifiestan también en digamos, una actitud constante, pero no de sobreexcitación, ¿no? De hiperestimulación con los objetivos, con las metas, con lo que hay que hacer, ¿no? Porque nadie puede mantener, ningún grupo puede mantener un grado de atención así constante por larguísimos periodos. Siempre hay ciclos, ¿no? Y el líder, pero, es aquel que permite que el grupo pueda en algunos momentos vivir una fase intensa, en algunos otros momentos una fase así más calmada, pero sin que esto signifique la abdicación a un proyecto. Entonces eso, ¿no?, parece muy importante subrayar. Y un último aspecto que nos recuerda a la lección en la característica del líder en cuanto a ser humilde y perseverante, es que un verdadero líder guía a la comunidad no en los ciclos cortos de una experiencia, ¿no?, sino en los ciclos largos de lo que la vida representa. ¿Y por qué es importante esto? Porque a veces tenemos algunos líderes que son fuego y dinamismo, ¿no?, para los 100 metros, si tomamos la metáfora del deporte, y después incapaces de correr un maratón. En cambio hay líderes que son más sobrios, más medidos, más, digamos así, preveyentes y que ven el futuro y que logran mantener una constante por un periodo más largo, ¿no? Y eso es lo que, a mi parecer, distingue la capacidad o la incapacidad de un líder. O sea, la capacidad de guiar a un grupo por largos periodos de tiempo, de modo que el entusiasmo que un grupo manifiesta no sea solo la efervescencia, ¿no?, de un periodo corto, sino que se manifieste en la capacidad de mantener un proyecto gracias a la sabiduría, a la humildad, a la claridad de propósito que un líder puede manifestar. Para el día de mañana, viernes y sábado, el repaso será hecho por las personas encargadas en el programa Perspectivas Bíblicas en el horario habitual. Yo quiero pedirte que me acompañes una palabra de oración para concluir esta reflexión que hemos hecho sobre este tema. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por la oportunidad que nos has dado de repasar la vida de estos dos líderes, Esdras y Nehemías, las lecciones que hemos aprendido, las perspectivas que nos han abierto en nuestras vidas, sobre todo por recordarnos que el objetivo no es solo caminar individualmente, sino como grupo alcanzando las metas y los ideales que tú nos propones. Y gracias, por ejemplo, de estos dos líderes que supieron guiar al pueblo con el ejemplo, con la voz, con la convicción, con la claridad de propósito, en una situación difícil, pero que gracias a la perseverancia y a la fe pudieron concluir este proyecto. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.